Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a hablar de los distintos tipos de feminismos, entendiendo que no existe uno solo, sino es una pluralidad de corrientes que han surgido en diferentes momentos históricos y contextos sociales. El día de hoy nosotros les vamos a platicar sobre el feminismo y mi nombre es Estrella y el de mis compañeras Heidi Vera, Gabriela Plasencia y Gisle Valle. El objetivo de este diálogo es comprender estas corrientes, sus propuestas y críticas y ver cómo dialogan con nuestra realidad actual. Vamos a dividir el tiempo en bloques y en cada uno de ellos los cuatro compartiremos nuestras reflexiones. Así que no solo escucharemos definiciones, sino que también veremos ejemplos históricos y preguntas que nos inviten a pensar. El feminismo es un mosaico y hoy vamos a mirar sus piezas principales. Este recorrido es importante porque nos permite entender que el feminismo no es un discurso único ni cerrado, es un movimiento vivo que se adapta a las necesidades de cada época y lugar. Reconocer su diversidad nos ayuda a valorar tanto los logros históricos como los desafíos actuales. Además, nos invita a pensar cómo estas corrientes se relacionan con nuestras vidas cotidianas. Bloque 1. Empezando con nuestro bloque 1, el feminismo liberal surge en la Ilustración del siglo XVII y el siglo XIX. En el siglo XVIII y en el siglo XIX. Es que no veo. Ok. Mary Wollstonecraft defendió que las mujeres debían tener acceso a la educación y a los mismos derechos educativos que los hombres. Fue un feminismo que buscó igualdad legal y política. Sí. Un ejemplo claro es el movimiento sufragista del siglo XX, que logró el voto femenino. Logró el voto femenino en muchos países. Este logro cambió la política y abrió espacios de participación ciudadana para las mujeres, mostrando que la igualdad formal era posible. Sin embargo, se le critica que se quedó en lo formal. Cambiar leyes no siempre cambia la realidad cotidiana. Muchas mujeres siguieron enfrentando discriminación en el trabajo y en la familia, lo que demuestra que la igualdad legal no garantiza igualdad real. El feminismo liberal fue fundamental porque abrió la puerta a la participación política a las mujeres, pero eso no significa que realmente hay una igualdad legal, no garantiza la igualdad real. Este feminismo nos deja una lección: las leyes son necesarias pero no son suficientes. La pregunta es cómo transformar la cultura y las prácticas cotidianas para que esa igualdad sea efectiva. Hoy, aunque las mujeres tienen derecho al voto y la educación, aún enfrentan barreras invisibles que muestran la lucha continua. En un contexto de feminismo radical, el feminismo radical aparece en los años 60 y 70. Autores como Kate Millett señalaron que el patriarcado es un sistema de dominación que atraviesa lo público y lo privado. Su aporte fue mostrar que lo personal es político. Temas como la violación doméstica y la explotación sexual se pusieron en el centro del debate, visibilizando lo que antes se consideraba privado. Se le acusó de extremismo, pero gracias a esta corriente se abrieron discusiones sobre sexualidad, familia y poder. Fue un feminismo que incomodó, pero también transformó la manera en que entendemos las relaciones humanas. El feminismo radical incomodó porque cuestionó lo más íntimo, las relaciones de pareja, la sexualidad, la maternidad. Fue valiente al decir que la opresión no está solo en las leyes, sino en los vínculos cotidianos. Gracias a esta corriente se visibilizó la violencia doméstica y se impulsaron refugios para mujeres. Aunque se le critique por ser extremo, su fuerza fue necesaria para abrir debates que hoy consideramos básicos. Nos deja la reflexión: sin incomodar, ¿es posible transformar la sociedad? En un feminismo socialista, el
se inspira en el marxismo. Flora, Tristán y Engels plantearon que la opresión de género está ligada a la exclusión económica y de clase. Este feminismo sostiene que la emancipación femenina requiere una transformación social completa. No basta con cambios individuales, sino que hay que cambiar el sistema económico. Un ejemplo es la participación de mujeres en sindicatos y movimientos obreros, donde se buscaban no solo mejores condiciones laborales, sino también igualdad dentro de estos espacios. El feminismo socialista nos recuerda que no podemos separar género de economía. Las mujeres trabajadoras enfrentan doble explotación por ser obreras y por ser mujeres. Esta corriente vinculó la lucha feminista con la injusticia social, mostrando que la emancipación femenina no puede lograrse en un sistema que reproduce desigualdades de clase, aunque a veces subordinó la agenda feminista a la lucha obrera. Su aporte fue enorme, nos enseñó que la igualdad de género también depende de transformar las estructuras económicas. En este punto ya estamos en el feminismo de la diferencia y postcolonial. El feminismo de la diferencia surge en Europa en los años 70 y 90. Autoras como Luz Ligaray reivindican la especialidad femenina, el cuerpo y el lenguaje. Su aporte fue dar valor a la diferencia, aunque se le critica que puede reforzar estereotipos si se exagera la otredad. El feminismo postcolonial cuestiona el feminismo occidental por invisibilizar a las mujeres del sur global. Introduce la interseccionalidad, género, raza, clase y etnia. Se cruzan en la experiencia de cada mujer. Estos feminismos nos enseñan que no todas las mujeres viven la opresión de la misma manera. El feminismo de la diferencia valoró la maternidad, el cuerpo y el lenguaje femenino, mientras que el postcolonial introdujo la interseccionalidad. Ejemplos claros son los feminismos indígenas y afrodescendientes en América Latina, que muestran cómo la lucha feminista debe adaptarse a contextos específicos. Su aporte es recordarnos que el feminismo debe ser plural y sensible a la diversidad cultural. Además, nos invita a cuestionar el eurocentrismo y a reconocer que las experiencias de las mujeres en África, Asia y América Latina son distintas y deben ser escuchadas. En nuestro bloque 5 ahora hablaremos sobre el ecofeminismo y corrientes actuales. El ecofeminismo surge en los años 80. Autoras como Vandana Shiva plantean que la explotación de mujeres está vinculada a la explotación de la naturaleza. Algunos ejemplos son las luchas contra megaproyectos, extractivistas, donde las mujeres han estado al frente defendiendo territorios y comunidades. Hoy hablamos también de una cuarta ola de feminismo marcada por redes sociales, el movimiento #MeToo y la lucha contra los feminicidios. El ecofeminismo nos recuerda que la opresión no solo afecta a las mujeres, sino también al planeta. Al vincular género y medio ambiente, esta corriente nos invita a pensar en sostenibilidad y justicia ecológica. En la actualidad, la cuarta ola del feminismo ha formado fuerza en redes sociales, visibilizando la violencia machista y los feminicidios. Es un feminismo global, digital y diverso, que combina las herencias de las corrientes anteriores con nuevas formas de organización. Nos deja la reflexión de que el feminismo sigue evolucionando y que hoy, más que nunca, necesitamos unir voces para enfrentar los desafíos contemporáneos. Hasta este punto hemos recorrido 6 corrientes, que es la liberal, la radical, la socialista, de la diferencia, postcolonial, también la interseccional y ecofeminista. Cada una aporta una pieza al mosaico feminista, mostrando que no hay una sola voz, sino muchas. El feminismo se adapta a los desafíos de cada época y nos invita a pensar que corrientes dialogan mejor con nuestra realidad actual. Pues al final
es que el feminismo es plural, diverso y necesario para construir sociedades más justas y dignas. Reconocer sus distintas corrientes nos permite valorar tanto los logros históricos como los retos actuales. El feminismo no es un discurso acabado, sino un proceso en constante transformación. La pregunta que queda abierta es cómo podemos integrar estas miradas en nuestras luchas cotidianas para que la igualdad no sea solo un ideal, sino una realidad vivida. Y eso es todo por nuestra parte sobre el tema del feminismo. Y no hicimos ni una